Bienvenidos a Crónicas del Miedo. Hoy conocerán la historia de León, un hombre que vivió en carne propia la traición más oscura que puede salir del alma humana. Cuando su mejor amigo se acercó suplicando ayuda, jamás imaginó que estaba dejando entrar al enemigo a su propia casa. Si estás escuchando esto en Spotify, no olvides seguirnos, y si estás en YouTube, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Estás escuchando Crónicas del Miedo. Me quitó a mi esposa y mi negocio, con brujería. Una traición desde las sombras. Siempre creí que los verdaderos amigos eran como hermanos. Esa idea la llevaba tatuada en el alma desde la secundaria, porque desde entonces Marcos y yo éramos inseparables. Compartíamos la banca en clase, los secretos más profundos, peleas y reconciliaciones, y nos cubríamos las espaldas en todo. Era un orgullo para mí defenderlo, porque sabía que él habría hecho lo mismo por mí. La vida nos llevó por caminos distintos, pero jamás perdimos el contacto. De vez en cuando nos llamábamos para recordar viejos tiempos, y ese lazo parecía indestructible. Ya adulto, me casé con Andrea, y Marcos fue mi padrino de bodas. Le abrí la casa como a un hermano, y reforzamos nuestra amistad. Cuando decidí abrir un negocio de verduras con Andrea, Marcos fue uno de los primeros en saberlo. Estaba emocionado y necesitaba su apoyo, su voto de confianza. Recuerdo su expresión, mezcla de sorpresa y algo que parecía envidia, pero no le di importancia. Confiaba en él. Empezamos desde cero, con poco dinero y muchas ganas. Montamos la verdulería en la planta baja de nuestra casa, aprovechando un patio techado con portón que evitaba pagar renta. La colonia era concurrida y el negocio arrancó bien. Madrugábamos, lavando, ordenando y atendiendo. La gente nos apreciaba por la calidad y el trato amable. No éramos ricos, pero vivíamos con dignidad. Un día, Marcos apareció en la puerta. Lo vi desde la ventana, flaco, despeinado y con la mirada perdida. Me abrazó fuerte y me contó que lo habían despedido, que su esposa lo dejó llevándose a su hijo, y que solo podía verlo si le daba dinero. Con voz baja y avergonzada, admitió que había recurrido a limpias y a la brujería para cambiar su suerte, pero nada funcionó. Me impactó escuchar eso. Era mi amigo, mi hermano, y verlo así me rompió el alma. Sin dudar, le ofrecí trabajo en la verdulería. No mucho sueldo, pero lo suficiente para sobrevivir. Al principio hacía las tareas más duras, pero poco a poco fue ganando la confianza de los clientes, sobre todo de las mujeres, quienes parecían encantadas con él. Lo que más me inquietaba era Andrea. Su relación con Marcos se volvió sospechosa. Piropos, risas cómplices, miradas ocultas. Cuando le preguntaba por qué se arreglaba más, decía que era para los clientes. Pero yo sentía que algo no estaba bien. La distancia entre nosotros crecía, y con ella, mi miedo. Las cosas empeoraron. La caja no cuadraba, las frutas se dañaban misteriosamente y las ventas caían. Marcos se volvió indispensable, pero yo me sentía extraño en mi propio negocio. Y entonces, una noche, me soltó la bomba. Quería abrir su propia verdulería. Había ahorrado y ya no quería ser una carga. Le di permiso, aunque me revolvía el estómago. Pensé que sería pasajero, pero no fue así. Su local, a unas calles del mío, fue un éxito inmediato. Mientras su fruta brillaba, la mía se pudría. Andrea se distanció hasta que un día se fue, dejando una nota que partió mi corazón. Lo intenté, pero esto ya no funciona. Mejor divorcio. Me hundí en la desesperación. Cerré la verdulería y me refugié en el alcohol. Marcos y Andrea no solo me habían robado todo, sino también mi dignidad. Sabía que él había usado brujería para dominarla y destruirme. La oscuridad me consumía. Una noche, recordé una leyenda sobre una bruja llamada Luz que vivía en las afueras. Busqué ayuda,
y su casa estaba llena de símbolos extraños, velas y un olor denso a incienso. Luz me hizo una limpia profunda, quitándome la sombra que me oprimía. Después de eso, comencé de nuevo, con la ayuda de una nueva socia, Elena, una mujer honesta y sencilla que me devolvió la esperanza y el amor. Juntos, reconstruimos el negocio y nuestra vida. Mientras tanto, Marcos cayó en desgracia, perdiendo todo por su maldad. La lección quedó clara: no todos los amigos son hermanos, y hay fuerzas que pueden destruir incluso los lazos más fuertes. Historia 2. Cuando la amistad se vuelve oscuridad. Desde que nos conocimos, siempre creí que con Sofía había encontrado a una amiga para toda la vida. Éramos inseparables, compartíamos secretos, sueños y hasta los momentos más difíciles. Nuestra amistad parecía sólida, hasta que apareció Samuel. Samuel llegó a nuestras vidas como un viento suave, un chico encantador que rápidamente conquistó a todos en el barrio. Sofía y yo nos emocionamos cuando nos contó que él había mostrado interés en ambas. Lo que al principio fue diversión y coqueteo terminó siendo un juego peligroso. A medida que Samuel se acercaba más a Sofía, empecé a notar cambios extraños en ella. Se volvió distante, fría, y cuando intenté hablar con ella sobre lo que sentía, simplemente me ignoraba o me decía que no me metiera en lo que no era asunto mío. Pero lo que más me dolía era ver cómo Samuel empezó a preferirla a ella y a alejarse de mí. Un día, alguien en el barrio me susurró algo que me heló la sangre. Sofía había ido con una bruja para asegurarse de que Samuel solo tuviera ojos para ella. Al principio no creí esas habladurías, pero las cosas comenzaron a cambiar de forma inexplicable. Samuel, que siempre fue amable y sincero conmigo, empezó a mostrarse frío, incluso cruel. La gente me decía que parecía poseído por una fuerza oscura cuando estaba con Sofía. Las noches se llenaron de susurros y sombras que no podía entender. Decidí enfrentar a Sofía, pero ella solo se rió, con una mirada que no reconocí. Me confesó que había hecho un pacto con una mujer que le prometió el amor de Samuel y que ahora nada podría separarlos. Me sentí traicionada, no solo por perder a mi amiga, sino por saber que había usado fuerzas oscuras para hacerlo. Los días siguientes fueron un tormento. Samuel cambió por completo y Sofía parecía cada vez más poderosa, como si una energía maligna la envolviera. La bruja del barrio, conocida como Clara, fue la responsable de ese amarre, y yo sabía que tenía que hacer algo para romperlo. Con la ayuda de un anciano del pueblo que conocía de limpias y rituales para contrarrestar la magia negra, comencé a preparar una ceremonia para liberar a Samuel y a Sofía de esa oscuridad. Fueron noches de miedo, de escuchar ruidos extraños, de sentir presencias que no veía. Finalmente la ceremonia funcionó. Samuel volvió a ser el mismo y Sofía perdió ese brillo siniestro en sus ojos. Pero la amistad, esa que pensé eterna, se había roto para siempre. La traición dejó cicatrices profundas y el recuerdo de la brujería quedó como una advertencia. Historia 3. La maldición de Yesenia. Mi nombre es Valeria y lo que voy a contarles aún me duele en lo más profundo. Esto ocurrió hace casi 10 años en un pequeño pueblo del norte de Veracruz. Allí vivíamos Yesenia y yo, amigas desde la infancia. Éramos tan unidas que la gente decía que parecíamos hermanas. Compartíamos todo, hasta los secretos más íntimos. La tragedia comenzó con la llegada de un hombre, Esteban, un forastero que vino al pueblo a trabajar en una obra de construcción. Era alto, de mirada firme y sonrisa fácil. Desde la primera vez que lo vi, algo en mi interior se revolvió. Yesenia también lo notó, pero no dije nada. No quería parecer desesperada. Lo que no sabía era que ella ya había comenzado a escribirle por redes sociales. Lo buscó antes de que yo pudiera atreverme siquiera a decirle
hola. Y en cuestión de semanas ya estaban saliendo. Yo fingía estar feliz por ella, pero por dentro me estaba quebrando. Esteban se volvió distante, apagado. A veces, al hablar con él, era como si no estuviera del todo presente. Sus ojos se veían vacíos, como si su alma estuviera atrapada en otro lado. Y lo más extraño, cada vez que se quedaba a dormir en casa de Yesenia, amanecía con marcas en el pecho, como símbolos o cortes. Yo traté de alejarme, de no meterme, pero el destino tenía otros planes. Una madrugada, recibí una llamada de Esteban. Estaba alterado, llorando. Decía que tenía pesadillas constantes, que veía a una mujer vestida de negro que lo acariciaba por las noches y le susurraba que su alma ya no le pertenecía. Me suplicó que lo ayudara. Decidí investigar por mi cuenta. Fui con una curandera del pueblo, doña Carmela, quien apenas escuchó el nombre de Yesenia, frunció el ceño. Esa muchacha se ha metido con fuerzas oscuras que no entiende, me dijo. Lo que le está haciendo a ese hombre es brujería de amarre, pero no uno cualquiera, es uno de los antiguos. Lo está amarrando con sangre, con velas negras, con tierra de panteón. No podía creerlo. Yesenia, mi mejor amiga, ¿capaz de hacer algo así? Cuando la confronté, no lo negó. Solo me miró y dijo, sin parpadear, «Tú siempre has querido lo que yo tengo, ¿verdad? Esteban es mío, y si tengo que usar magia para mantenerlo, lo haré, porque tú nunca te atreviste». Aquella noche me fui llorando, ya no por Esteban, sino por la pérdida de una amistad que creí indestructible. Días después, la situación de Esteban empeoró. Intentó quitarse la vida. Dijo que la voz en sus sueños no lo dejaba dormir, que Yesenia no era humana, que había visto su verdadero rostro, un ser sin ojos, con la boca cosida, que le exigía obediencia. Volví con doña Carmela, desesperada. Ella accedió a hacer una limpia, pero me advirtió. Para romper el amarre, Yesenia debía pagar un precio, o la oscuridad se revertiría contra ella. La ceremonia se hizo al pie del río, bajo luna nueva. Velas, incienso, rezos, una energía espesa lo cubría todo. Mientras el ritual se realizaba, Yesenia apareció, gritando como una posesa, su cabello alborotado, con la cara deformada por la rabia. «Lo arruinaste todo», me gritó. «Tú siempre lo quisiste. Ahora ninguno lo tendrá». Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, la encontraron desmayada frente a su casa, con una cruz marcada en el pecho. Nadie supo cómo llegó ahí, ni quién la marcó. Esteban se recuperó lentamente, pero nunca volvió a ser el mismo. Se fue del pueblo y nunca más supe de él. Yesenia aún vive allí, en la misma casa, pero la gente dice que ya no sale, que se la pasa hablando sola. Hay quienes juran haberla visto en el panteón, a medianoche, hablando con alguien que no está ahí. Dicen que la traición tiene precio, pero cuando se combina con brujería, el costo puede ser el alma misma. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, compártela, deja tu comentario y no olvides que en Crónicas del Miedo, lo sobrenatural es solo el principio.